coordinaron alguna salida con su familia o este fin de semana largo y para acompañarnos en una jornada tan compleja. La idea de este ciclo mensual es ir trabajando sobre la coyuntura de los temas que más prevalezcan en la agenda de la última semana, la última quincena. Por eso necesitamos de los mejores ingenieros que tenga la Argentina, de las mejores empresas que cumplan y que hagan realidad este esfuerzo que vamos a hacer todos juntos, poniendo en la escasez de los recursos que tenemos, apostando que conectando todas esas comunidades con gas, con rutas, va a producir más y va a generar más trabajo, que es la solución definitiva a la pobreza. Trabajo, ese es nuestro compromiso, generar puestos de trabajo de calidad. Bueno, este viernes 55 empleados de la Casa Rosada, 140 trabajadores de las fábricas militares y 494 del Ministerio de Cultura fueron despedidos sin notificación previa. Estos trabajadores fueron, como siempre, a cumplir con su labor y la seguridad les impidió el paso. ¿Con qué? Con una lista negra. Les decían, usted pasa, usted no pasa, usted sí puede pasar, usted no puede pasar. Así, fueron a trabajar y no pudieron porque los despidieron. En el Ministerio de Cultura, concretamente, hemos llegado y están con candado a las puertas. Yo pensé que no había luz, no había agua y pobre gente de seguridad del Ministerio, ellos tienen un listado y no dejan pasar a los que están enlistados. Carlos Díaz, secretario adjunto de ATE. Muy buenos días, Rodrigo Bonani, el equipo de Mañana y Media los saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo fue la organización de esta protesta que se realizó frente a la municipalidad de allí en La Plata? Y bueno, el contexto justamente que ustedes comentaban a partir de la decisión del intendente Julio Garro de despedir 4.600 trabajadores en la municipalidad de La Plata. En el día de hoy un grupo de trabajadores se concentraron frente a la municipalidad para reclamar su reincorporación y sin mediar ningún tipo de negociación ni de cuestión, fueron brutalmente dispersados, reprimidos. Buenas noches. Yo creo que es preocupante realmente esta situación porque estos despidos arbitrarios y masivos van a impactar directamente no solamente en los estados públicos, sino que también en los estados privados, porque va a romper la economía a nivel global. Nosotros por ahí pensábamos y decíamos, esa gente que hoy quedó sin su trabajo, de una manera aberrante, porque el llegar un día a presentarte a tu trabajo, creyendo que es tu trabajo, y que de esta manera, sin previo aviso, sin notificación, sin nada, un seguridad en la puerta te impide entrar, como si fueses un delincuente, yo creo que destruye la moral de cualquier familia. Y referido al tema económico, ¿cuáles son los puestos de trabajo? Yo quisiera saber que el presidente Macri había hablado de crear, ¿dónde están esos puestos de trabajo? El otro día escuchaba de que iban a replantear y a revisar los despidos, o sea que primero despedimos y después revisamos si están justificados o no están justificados. Ahí quedaba claro de que todos estos despidos realmente no eran ñoquis porque se presentaban a trabajar, o sea que cumplían, algunas funciones estaban cumpliendo. Judiciales es uno de los premios que más ha sufrido, por lo menos acá en la provincia de Córdoba, este tipo de políticas, ¿no es cierto, Guadalupe? Sí, nosotros en la provincia de Córdoba en estas últimas 2 semanas, por este blindaje mediático que tenemos sobre todo en la provincia de Córdoba, ningún medio ha reflejado la cantidad de despidos que el gobierno de la provincia ha realizado. Tenemos un montón de profesionales de la salud que han sido despedidos, sobre todo de la Dirección de Violencia Familiar, de todas las agencias y ministerios también se ha despedido muchísima gente y eso no se ha visto reflejado en los medios de comunicación. Nosotros tenemos una planta de 800 contratados por los que estamos temerosos de lo que les puede llegar a pasar, no porque no hagan falta o no porque estigmaticen desde el lugar de decirles ñoquis, porque
cuando uno quiere hacer daño a un sector, lo primero que tiene que hacer es generar un consenso. Entonces, para generar ese consenso en la gente hay que estigmatizarlo. Fundamentalmente, si yo quiero arremeter contra un sector de chicos, primero digo que esos chicos roban, son negros, hacen daño, entonces tengo valorado esa situación en la sociedad para después producir lo que yo quiero hacer, y demagógicamente se trata de resolver esa situación a través de ese grupo. Bueno, lo mismo pasa con los empleados del Estado. Si a todos los tratamos de ñoqui y vivimos estigmatizando ese grupo, después cuando despidamos a 20, a 30, a 100 o a 24.000, la gente va a decir, mira qué bien, si eran todos unos ñoquis. Realmente estamos en alerta porque en la provincia de Córdoba en las últimas 2 semanas se han producido muchos despidos que no se han visto reflejados en los medios, como venía diciendo, contratados, son psicólogos, son trabajadores sociales, y si en un lugar tan clave como es violencia familiar se han realizado más de 200 despidos, imagínate lo que puede llegar a pasar en otras áreas. Organizamos marchas, el gobierno participa, se llena la boca hablando, ni uno menos, y sin embargo desmantelo la unidad de violencia familiar. Esto tiene que ver con lo que vos referís al doble discurso, ¿no? Por un lado, tratamos de avalar algunas situaciones, y por el otro, desmantelamos unidades donde cada vez necesitan más refuerzo, al contrario, las dejamos libradas a la nada. Y eso también va a repercutir en el Poder Judicial, porque esa unidad de violencia familiar que trabajaba muy bien en el que dependía del Poder Ejecutivo, ahora se va a ver reflejada en el Poder Judicial, porque las trabajadoras sociales y las psicólogas del Poder Judicial van a tener que hacer el trabajo de esas 140 psicólogas y los 40 trabajadores sociales que despidieron. Todas las agencias y todos los ministerios han despedido gente, contratados, y también hay una figura que el Poder Ejecutivo Provincial utilizó, que son los becarios, que también hay gente que hace 7 o 8 años que está trabajando bajo esa figura y que han sido despedidos. Estamos en alerta, los gremios provinciales, por esta situación que consideramos absolutamente grave, y también queremos decirles que todos los trabajadores fichan horario con huella digital, con llavero, digamos. En ese sentido se ha hecho muy eficiente el control del presentismo, de toda esta situación, inclusive hasta cambiarle el nombre, y el doctor acá asentirá lo que digo, de recursos humanos a las oficinas, como si nosotros fuéramos un recurso, o sea, como si nos pudieran cambiar de un día para otro, ¿no? Las oficinas que antes eran de personal ahora se llaman todas de recursos humanos, y eso para nosotros desde el discurso también es grave. Bien, bueno, para Carlos, ya que está también así, bueno, lo integramos también, son políticas también que hemos observado en otras épocas. Vamos camino a una flexibilización laboral, al parecer, bueno, lo plantea bien Guadalupe también. ¿Qué pasa en la UPC? ¿Se ven también los mismos escenarios? Sí, buenas tardes. Y antes de entrar específicamente, quería saludarlos, felicitarlos, celebrar esta iniciativa, porque me parece que es clave para los tiempos que corren, darnos estos espacios de debate, de intercambio. Hay muchos compañeros abajo que podrían estar también acá como nosotros, decir lo mismo o más. Acá nadie es dueño de la verdad ni de la última palabra, y estos espacios me parecen claves en estos momentos de resistir. Y yo quiero hacer una reflexión, y primero digo compañeros como si estuviéramos en el sindicato, y a todos los compañeros presentes. Nosotros estamos hoy en esta situación porque mayoritariamente la clase trabajadora votó a este gobierno. Yo voy a ser sincero y duro quizás, pero en la provincia de Córdoba, de cada 10, 7 votaron, en Capital fue 8, y si tuviera que hablar del sector docente, no sé si es menos de 8. Entonces, realmente que este gobierno esté y que haya sido elegido por gran parte del pueblo trabajador, y eso me parece que es una reflexión que tenemos que hacer, porque ha sido un error no menor. Creo que no visualizar
los trabajadores de que no es lo mismo, acá no era un partido político y otro partido, eran claramente dos modelos, un modelo de inclusión y un modelo capitalista. Tenemos que elegir entre, digamos, la fuerza del trabajador y la fuerza del capital. Hay un Estado que no es ausente, hay un Estado que toma partido y puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. En este caso, los trabajadores de este bendito país mayoritariamente hemos votado a alguien que gobierne el Estado sin importarle las necesidades puntuales que tengamos los trabajadores. Y eso lo vamos a pagar muy caro. Lo vamos a pagar caro porque ya empezamos a retroceder. No quiero ser apocalíptico, pero acá tenemos una historia muy fresquita. Es decir, en los años 90 el sistema educativo se desguazó. Esa transferencia de la nación a las provincias, transferencia de responsabilidades, no de recursos, y después que cada provincia quedara librado al azar si daban clase o no. Podían empezar en marzo o en julio, y no había un ministerio de educación que decía: no, vos no podés empezar la clase en julio. Era un sálvese quien pueda. En el año 96, el desguace de nuestra querida escuela de trabajo, una escuela técnica, no solo del local, sino de la región, lo que significó los maestros de taller. Yo me acuerdo siempre, el negro Roja terminó de preceptor en La Playosa, preceptor de internado, maestro de automotores. O sea, se desmantelaron las escuelas técnicas. Pongo, por ejemplo, las escuelas técnicas, pero se cerraron los jardines de 4 años, se cerraron escuelas rurales. Hoy la escuela de trabajo, la inversión millonaria que se hizo en los últimos años, no tiene casi un precedente de que en corto plazo se haya hecho semejante inversión. Y yo preguntaría, y bueno, ¿cuántos docentes de la escuela de trabajo votaron a este gobierno? Y deben ser muchos. Entonces hay que hacer una dura y profunda autocrítica de que acá hemos cometido errores los trabajadores, y hemos elegido, aunque yo no lo he votado obviamente a este gobierno, pero soy trabajador, soy dirigente gremial, y mayoritariamente hemos cometido el error. Entonces hoy vamos a empezar a pagar, digamos, los primeros costos. Creo que nos tenemos que organizar en estos espacios de debate, en los espacios de discusión, saber que no son tiempos de avanzar, sino que van a ser tiempos de resistir. Y yo creo que lo que ya ha comenzado a ocurrir, digamos, las escuelas, a nadie se imagina que van a cerrarse. O sea, no va a ocurrir lo que en otras áreas, pero pasa por otro lugar, digamos, donde se ataca a la escuela, porque la escuela pública es la garantía, digamos, cuando uno habla de distribución de riqueza, lo que se debe garantizar del Estado es la distribución del conocimiento. Y sabemos que en este plan absolutamente capitalista, la distribución del conocimiento está muy en riesgo. Y los sectores más vulnerables, los que más necesitan de una educación digna y al alcance de su necesidad, digamos, van a ser los primeros que van a empezar a pagar los platos rotos. Acá la gente que primero va a quedar excluida es la más necesitada. Entonces, bueno, creo que lo que ya ha empezado a ocurrir va a recaer en todos los órdenes, porque cuando yo hablaba de que ganó este modelo es un modelo de exclusión, es un modelo donde la fuerza del capital prima sobre la fuerza del trabajador, y cuando hay desempleo se regulariza el sueldo. Entonces ya la gente, lo dijo el otro día, no sé si irresponsable, poco serio, la verdad que da vergüenza al ministro que tenemos de Economía, da vergüenza al presidente, porque da vergüenza, yo me siento avergonzado. Y esto de que a veces el pueblo no se equivoca, tampoco es cierto.
El otro día teníamos un debate, decía, che, no jodamos. A Bussi, después de que lo mató al compañero Isauro Arancibia, torturó, desapareció gente, ganó una elección y atendía con su oficina con el revólver, con la pistola sobre el escritorio. Y lo había votado la gente. Eso no quiere decir que la gente no nos equivoquemos. Bueno, ¿qué quiero decir? Que da vergüenza el presidente que tenemos. Y el ministro de Economía dijo, che, ya dio el mensaje, dejen de jorobar con salario, que acá prevalezca en la fuente de trabajo. Y esto lo dijo el gobernador que tuvimos hasta hace un mes y medio, allá por en los primeros años del 2000. Dijo, yo no sé qué pretenden los docentes, tienen trabajo, tienen obra social y tienen aporte jubilatorio, como si no tuviéramos que ir más de eso. Bueno, es mucho para decir, los compañeros tenemos todo para aportar, pero yo creo que, digamos, era la idea, sin entrar en lo específico, dar un pantallazo de la preocupación y en el fango en el que nos hemos metido los trabajadores. Yo supongo que la toma de medidas de estas características tan fuertes, tan drásticas, tan de, yo no diría de bisturí, yo diría más de topadora. Por ahí está una raza como topadora, así que... Elías Ayán, ¿cuál es el contexto jurídico que tiene el gobierno para avanzar concretamente sobre... Bueno, en esto, Juan, creo que hay que primero apostar a que la clase dirigente, a que la sociedad argentina salga del estado de shock en el que entró después de la derrota electoral del proyecto nacional. Yo entiendo que las perspectivas que se avecinan es la de tener que resistir fuertemente un proyecto político que viene arrasando con todo lo institucional de una manera realmente aberrante. Acá, digamos que si pudiéramos entender que el último resguardo que tiene el trabajador frente a la arbitrariedad, frente al despotismo, frente al avasallamiento de sus derechos, etcétera, etcétera, es la justicia, digamos que se ha puesto en evidencia desde el primer día de gobierno y aún antes de eso una clarísima persecución a los jueces, muchos de ellos honestos y trabajadores, a los jueces que suponen ellos que fueron simpatizantes o que de algún modo adhirieron al gobierno de Cristina. Hay elementos claros. Hoy vemos claramente que el ataque contra la defensora pública, contra Gilles Carbó, y el ataque que tenemos que esto se puso en evidencia en estos días contra Canicova, son ataques personales, pero que empiezan a generar en la masa judicial, en la masa de los jueces, empiezan a generar algunos temores, y muchos de ellos claudican en sus convicciones personales frente a este avance que podría generar, definitiva, podría generar la separación de sus cargos judiciales o traerles algún tipo de problema en definitiva. Entonces, esto lo empezamos a ver venir, empezamos a ver que estos jueces se disciplinan. Es decir, si una ventaja tengo en este panel, que seguramente debo ser el más viejo de los que lo integran, y esta es una etapa que ya la vivimos. Los jueces que se sometían a los dictámenes de la fábrica militar cuando estábamos acá en Villa María durante la dictadura, es decir, jueces que iban a pedir permiso y que iban a pedir autorización para tomar determinados, que se sometían a las indicaciones que le daba la fábrica militar en aquel tiempo, ocupada por supuesto su dirección por militares, naturalmente.
Entonces el peligro que vemos es que si bien todavía no se ha avanzado sobre la legislación laboral en todos sus, en su concepción, en su concepto jurídico, en su normativa, sí todos sabemos que el derecho es un elemento que está sujeto a la interpretación en muchos casos judicial. Y no es lo mismo la interpretación judicial cuando un juez se siente absolutamente libre para poder resolver, para poderse pronunciar en sus sentencias, que cuando este juez está acosado y está sometido a todo tipo de presiones. Esto es una circunstancia que particularmente, si bien no la he vivido personalmente, pero he empezado a recibir algún tipo de información respecto de que particularmente, y en esto sabemos que están involucradas organizaciones económicas muy poderosas, como son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y sabemos que en muchos casos los jueces han comenzado, en Córdoba particularmente, han comenzado a desoír los dictámenes periciales de los médicos intervinientes, que son los que dictaminan la incapacidad que luego debe ser indemnizada del trabajador, para empezar a manejarse o con informes de médicos forenses extraños al proceso o con criterios propios desolviendo los propios dictámenes de los peritos médicos. Naturalmente, pronunciándose en detrimento, peyorativamente, en relación a los intereses del trabajador. Lo cual significa trasladar directamente una masa de dinero proveniente de las indemnizaciones, que necesariamente deben ser para el trabajador, que ya las cobra tardíamente, que ya las cobra absolutamente desactualizadas, que ya las cobra debiéndose someter a las ofertas que le hace la aseguradora de riesgo, porque no quieren esperar 5 años más a que el Superior Tribunal de Justicia resuelva una situación de esta naturaleza. Entonces comienzan a ocurrir estas cosas. Y esto habla claramente del gobierno que tenemos actualmente. Este gobierno que llegó, recién bien lo decía el compañero, acá o es el Estado que gobierna, que intercede, que actúa en la economía del país en función de los intereses del pueblo, o es el mercado que actúa en función de las corporaciones. Esto es muy claro y evidentemente comienza a ocurrir en materia jurídica. De cualquier manera, en este aspecto creo que tenemos que, yo creo que hay que empezar a aceptar la realidad que nos toca y propia de una dictadura militar. Es decir, esto de poner un empleado de seguridad con una lista en la puerta que diga este entra o este no entra, que comenzamos con el AFCA y seguimos así con todo, con el Centro Cultural Kirchner y con todos los demás que sean... pero tenemos un precedente, la represión indiscriminada contra los obreros de Cresta Roja. Esto fue realmente trágico, porque también nos está hablando de que este es un gobierno que está dispuesto a reprimir, y evidentemente, violentamente, y evidentemente, este es un sistema, es un sistema político, un sistema económico, que no cierra sin represión. No hay ninguna posibilidad de que este proyecto neoliberal cierre si no hay represión de los trabajadores. Esto es más que obvio. Cuando el único objetivo es el desarrollo, el crecimiento, la ganancia desmedida de las corporaciones, obviamente que no puede cerrar de otra manera que no sea con represión. Ahora, también hay que transmitirle a los trabajadores, particularmente a los trabajadores públicos, que no están absolutamente inermes. Los trabajadores públicos tienen derechos. La modalidad de haber despedido de gente es absolutamente irregular, absolutamente violatoria de derechos. Evidentemente, todos sabemos que el empleo público en nuestro país, por las provisiones constitucionales, artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
tiene que ser, el empleo público goza de estabilidad absoluta, no hay estabilidad relativa como en el trabajador privado de contrato de trabajo, tiene estabilidad absoluta. En cualquier caso, cualquier trabajador despedido en condiciones de las que no sean previstas por ley, tendrá que acudir, y por eso es que hacía referencia al comienzo, al último resguardo que tienen los trabajadores, que es el de la justicia. Evidentemente creo que es un momento en que tenemos que insistir sobre esta cuestión y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Los trabajadores tienen derechos y deben ser respondidos tales derechos, ya sea reincorporándolos a su trabajo o indemnizándolos como... Lo cual no significa ningún tipo de solución, pero evidentemente esta es la realidad que lamentablemente nos rodea, ¿no? Más tarde le vamos a repreguntar, doctor, sobre el tema de qué pasa con la precarización laboral en el próximo bloque. Pues yo no quiero que se me escape algo que dijo el doctor Ayat Garmendia en el sentido de la necesidad de organizar la resistencia a estos avances. A veces me da como la sensación de que el gobierno no son las organizaciones gremiales los interlocutores del gobierno, sino los gremios en particular. Y tengo como la sensación de que van negociando con uno, con otro, desoyendo la autoridad de quien los concentra. ¿Es así esto? Por ejemplo, el hecho de sentarse a negociar con Moyano, o con Renuevo, o con Piumato, por un lado, y que el propio Moyano termine diciendo que cada sector defiende su sector, ¿esto no va un poco en contra de esta organización, esta necesidad de resistir, como dice el doctor Ayat? La verdad que nosotros desde el interior venimos pregonando desde hace mucho tiempo la unidad, ¿no? Porque la unidad hace la fuerza. Y realmente que este es un plan estratégico para poder dividir. Y el egoísmo, ¿no es cierto?, de sálvese quien pueda, como recién lo decían, realmente que está al orden del día, ¿no? Y te doy a vos para que te quedes callado, y bueno, y de esa manera realmente que es perjudicial para el sector obrero. Por ahí algunos medios de comunicación juegan en contra de los gremios. Hemos tenido situaciones donde sindicatos están haciendo protestas o reclamos por mejoras salariales. No vamos a dar ningún ejemplo, pero hay sindicatos que tienen salarios altos, y muchos medios se encargan de decirle a la sociedad y a la gente que están reclamando esto por los sueldos que tienen, ¿no es cierto? Es un derecho que han logrado los sindicatos a través de lucha, a través de los años. Yo creo que nosotros no debemos anivelar para abajo, sino que para arriba. Deberíamos levantar el mínimo vital móvil y deberíamos hacer de que cada sector y cada gremio tenga un salario acorde a la necesidad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Córdoba ha manifestado que un trabajador en Villa María, en la región, o una familia tipo, necesita alrededor de 15.500 pesos para vivir. Y hay muchos sindicatos que ni en sueño llegan a esa cifra, sino que la familia tiene que salir a trabajar ambos en matrimonio. Volviendo a lo que referenciaba sobre la unidad, nosotros tenemos una iniciativa desde Villa María en región. Hemos estado hablando del sector obrero con los compañeros trabajadores de ATE y de CTA, porque creemos que la unión podría ser la mejor estrategia para poder afrontar lo que se puede llegar a venir. Entonces tenemos planeado emitir una serie de documentos para plantear a nivel provincial y a nivel nacional del que el sector obrero de Villa María y región se está organizando, y estamos en una especie de alerta para cualquier situación venidera que pueda venir en estos tiempos, que sabemos que van a ser duros, pero tenemos que estar preparados. Han emitido un documento, Mario, en ese sentido hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto? Sí, bueno, realmente para agradecerte por la participación a toda la audiencia y el colectivo Pucará por esta posibilidad. Bueno, nosotros sí nos hemos expresado en nuestro sector del empleo del Centro Empleado de Comercio. En el país tenemos que decir que tenemos más de 1,5 millones de trabajadores se representa, o sea que es un sector muy importante para la economía argentina, y estamos viendo con muchísima preocupación en todo este tema
que los compañeros también lo han expresado, ¿no? Estamos ante un modelo realmente totalmente que es la contracara de lo que nosotros hemos vivido durante 12 años, del 2003 al 2015, es la contracara. Es un modelo, aquí lo señalaba el doctor, lo señalaban los compañeros, es un modelo de achique, es un modelo de ajuste. Indudablemente quienes tenemos unos años más, ya esta película la hemos visto. O sea, sabemos perfectamente a dónde termina esto. Aquí es cierto que hay 50.000 ya trabajadores en la calle y en este momento le ha tocado a los empleados públicos, porque es lo más fácil de ir por ello. Y ponen la excusa que son ñoquis, con la excusa de que son contratados, son facturantes, son laburantes. Hay algunos contratados que tienen 15 años, 17 años, es un laburo, es una fuente de trabajo. O sea, antes se quejaban porque en definitiva en lugares públicos, gobernaciones, municipios, etcétera, se tenían facturantes y contratados, pero los teníamos adentro. O sea, esa gente estaba contenido. Teníamos algunos problemas, pero con la gente adentro. Ahora resulta que ya a escasos 60 días tenemos 50.000 compañeros en la calle, que se dicen empleados públicos, ñoqui, la expresión más, digamos, insultante hacia los sectores del trabajo. Pero en realidad, compañeros, tenemos que saber que este modelo no termina con 50.000. Este modelo termina con 1.800.000 trabajadores afuera. Porque el modelo de política que está aplicando el neoliberalismo, ahora con Macri, hubiera sido con cualquier persona que esté. Es el neoliberalismo, si no tengamos presente quiénes son los ministros. Todos CEOs de multinacionales, en su mayoría. ¿Qué podemos esperar de que tengan algún sentimiento respecto a esto que tiene que ver con el trabajo? Indudablemente lo vemos con muchísima preocupación, no solamente lo que está pasando en el empleo público, sino que el achicamiento que va a hacer el Estado, un achicamiento terrible, esto va a incidir gravemente sobre el sector privado. Por lo reiterar, nosotros somos 1,5 millones en el país y tenemos sobre una masa de trabajadores de casi 11 millones de trabajadores. Indudablemente que el impacto va a ser muy fuerte. Esto no tenemos ninguna duda, se va a ir las políticas que están llevando adelante en cuanto a lo que sucedió con una devaluación terrible, un 40%. Nosotros le explicábamos a los empleados de comercio, cuando apenas se produjo la devaluación, un empleado de comercio estipulado en dólares, teníamos un salario de $1.200. Inmediatamente pasamos a ganar $600 y que el salario, el 100% del salario del empleo de comercio tenga una composición del dólar, pero esto indudablemente recae en una baja terrible del salario. A esto sumémosle que entre enero del 2015 y enero del 2016 hubo un 40% de inflación. Estamos en febrero, que ya estamos en el 5%, nos va a agarrar marzo. En nuestro caso vamos a discutir paritaria en el mes de marzo, lo que tenemos que pensar en cifras del 40%. Y como dicen los compañeros, nos están diciendo, bueno, qué perfecto, no le han puesto ni piso ni techo, pero dicen que acá hay que conservar el empleo. Y tenemos que hablar de cifras del 20 al 25%. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué mentira nos dicen? ¿Quiénes quisieron entrar cándidamente a quienes de nuestro sector? Y coincido con lo que decía Carlos Andrade, que seamos duros, los trabajadores los votamos. Nos trajeron espejitos de colores, cantitos y globitos, y con eso nos convencieron, y ahora estamos sintiendo el primer impacto de lo que significa y lo que va a ser este modelo en el futuro. Un modelo de achique, un modelo de ajuste. Imagínense ustedes las tarifas. Van a impactar entre 30, 50 y 60%. Ni quiero decirles a quienes más lo votaron en la provincia de Buenos Aires. Ahí se va a acabar la popularidad. Por eso, en este sentido, tenemos que resistir. Tenemos que abroquelarnos, tratar de
hacerle entender a los compañeros lo que significa la militancia, más allá de que cada gremio, cada organización salga en busca de los derechos de su propio sector, pero tenemos que abroquelarnos para defender el empleo de quien sea. El empleo no se puede perder. Yo creo que esto es una cuestión que vamos a tener que trabajar muy mucho y pelear muy mucho para que podamos ir parando esta situación. Se criminalizó la protesta, tal cual lo decía, no sé, que tenemos que esperar tiempos muy duros para los sectores de trabajo y no permitir la pérdida de un puesto de trabajo más. Bien, solito los temas nos van llevando al segundo eje, pero no quisiera cerrar este bloque sin volver a una conversación, una reflexión que me hizo Guadalupe cuando estábamos charlando allá abajo, cuando justamente hablamos del tema de los contratados, los precarizados, cuando el gobierno habla de la herencia, me reflexionaba Guadalupe, el debate no es quien precarizó, el debate es quien despidió. ¿Es así, Guada? Sí, es lo mismo que cuando uno dice cuál es la primera causa del divorcio, el matrimonio. Y sí, si te despiden es porque tenías un trabajo, como decía el compañero, facturante, de cualquier manera el compañero tenía un ingreso y tenía un trabajo, muchos de ellos de 7, 8 años, en la fábrica militar desde el año 90, que no hay planta permanente, y sin embargo hay compañeras y compañeros que toda su carrera le hicieron ahí, con proyectos muy buenos. Inclusive un ingeniero de la fábrica militar de acá en Villa María los otros días me decía, esas caras que vi en la puerta del ministerio en Buenos Aires, son chicos con los que hicimos unos proyectos muy interesantes. Inclusive acá hay una gran preocupación porque la fábrica militar de Villa María fabrica un explosivo que usan las mineras para hacer su exploración a cielo abierto. Y el ministro Aranguren ha prohibido la venta de esos explosivos. Así que, como es un explosivo muy específico, los compañeros están muy preocupados de qué van a vivir, digamos, cuál va a ser el ingreso. Porque después va a venir, seguramente, no están haciendo nada, son ñoquis, porque justamente para lo que ellos estaban trabajando ya no se va a poder comercializar. Así que realmente es esto, ¿no? La causa de los despidos es porque había trabajo, y la culpa no es de quien tomó el empleado y que hizo un estado fuerte, sino la culpa es de quien está despidiendo. No nos creamos esa inversión del discurso de que la herencia de la precarización, por eso nos despedimos, no tiene sentido. Incluso tenemos que superar esas lógicas del discurso falaz, porque en esas trampas hemos caído en estos últimos, por lo menos en este último año. En televisión, sí. Antes de cerrar, por supuesto. Perdón, antes de cerrar yo quería hacer una reflexión de lo que hablaba Carlos Andrade y lo que reforzaba Mario García con respecto a que los trabajadores votamos este gobierno, ¿no? Y quiero contar particularmente una situación que me tocó con un afiliado nuestro. Yo quiero comentar que yo pertenezco al sindicato de AOITA, y el sindicato de AOITA en estas paritarias pasaron en el 2015, por más que se dijo que había un techo de un 27%, el sindicato de AOITA en algunos sectores, como en el urbano del transporte de Villa María, logró un 46% de aumento. Entonces este compañero me vino a reclamar de que su salario no le rendía y no le alcanzaba. Y bueno, yo sé fehacientemente de que este compañero había votado por Cambiemos. Entonces yo, tratando de explicarle cuál era la situación de por qué no le alcanzaba el aumento que habíamos logrado. Y aquí quiero apuntar yo de que muchos de los trabajadores no han tomado conciencia en este poco tiempo que lleva este gobierno de cuál es la situación y en qué nos hemos equivocado. Porque por ahí parece ser de que la culpa es del gremio y que el gremio está obligado a sacar un porcentaje excesivo en desacuerdo a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? ¿Por qué el salario no te rinde como te rendía antes? Porque en el mes de noviembre tuvimos más de un 40% de inflación. Es por eso que el salario rinde cada vez menos. Solamente eso quería acotar. Bueno, en televisión seguro que sí, Carlos. No, una palabra.
Así como para cerrar esta parte que se quedó claro con respecto al despido, como nadie salió a desmentir y todos se apropiaron también del concepto, salió por todo el país. Estos compañeros son la grasa del Estado. Este presidente con sus ministros son la lacra del pueblo. Bien. Bueno, nosotros no vamos a ir a plaza, pero sí vamos a dar un aplauso. Vamos al segundo bloque. Bueno, por supuesto, ya dimos pie también para lo que viene. Casualmente el tema es poder adquisitivo sobre la inflación. Compartimos un nuevo video. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento, gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Yo creo que cuando uno mira una serie histórica en los últimos 50 años, el salario promedio de la Argentina, o la participación del salario promedio de la Argentina está por encima del medio de Latinoamérica. Y eso hay procesos donde hay alto crecimiento, procesos de caída del producto y demás, pero en general el sistema gremial argentino generó un nivel salarial arriba de la media. Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen el resto de los países de la región. Mientras las grandes promesas del partido Cambiemos en campaña prometían efectivas fórmulas para combatir la inflación, pasadas 2 semanas de la nueva gestión, las nuevas medidas económicas no solo beneficiaron a los grandes empresarios, sino que el poder adquisitivo de los ciudadanos se depreció. Lo primero es que la inflación hubo un impacto de expectativa evaluatoria durante la segunda elección presidencial. Y la evaluación generada por el ministro de Economía cuando fijó el dólar a 13 pesos confirmó la evaluación que ellos ya venían planificando. Lo que no solucionó esta devaluación es lo que se había prometido en campaña, que iba a haber un solo dólar. Decíamos que esto va a tener un alto impacto. Cuando yo señalaba, por lo menos desde nuestro sector, en donde un trabajador empleado de comercio medido en dólares tenía 1.200 pesos, después de la devaluación tiene indudablemente $600. Esto a las claras es el 40% que se le ha mermado el salario. Esto, incluido después lo que van a venir de ajuste por las tarifas, se va a enfriar la economía, van a abrir indiscriminadamente la importación, lo que esto va a significar pérdidas de trabajo muy importantes. Y ahí es de donde va a impactar grandemente en el trabajo de los sectores privados, porque al enfriarse la economía, indudablemente los recursos la gente no los tiene, se va a cuidar al extremo y va a terminar perjudicando a todos los sectores de menores recursos, porque si no tiene dinero el trabajador, no va a trabajar el comercio, el verdulero, el almacenero, se va a resentir toda la economía. Nosotros, digamos, como para tomar este ejemplo que se comprenda fácilmente. Yo hablando del sector de lo que conozco, que es nuestro sindicato a nivel local, Villa María y 14 localidades de nuestra región, en el año 2003 concretamente teníamos un padrón, o sea, teníamos 2.500 altas. Terminamos, o sea, estamos en el año 2016 y en la actualidad tenemos 5.500 altas. O sea que hemos crecido el 100%, con una política de inclusión, con una política de una dinámica en donde si bien no se ganaban grandes salarios, por lo menos de nuestro sector, pero nos dio la posibilidad de ir en una discusión paritaria sincera, ir creciendo sustancialmente en el salario. En el 2000, concretamente, en el año 2003, los empleados de comercio tenían 555 pesos de ingreso salarial. Hoy, sin llegar a la discusión paritaria, estamos en los 12.000 pesos. Quiere decir que se ha generado muchísimo trabajo, muchísima inclusión y hemos crecido sustancialmente en la discusión de nuestro convenio con esta situación de paritaria, sin pisos ni techo. ¿Por qué? Porque más allá de que se criticaba el INDEC, que tenía números mentirosos, que se falseaba la información y demás, pero lo cierto era que por ahí
tenemos que reconocer que decían que la inflación estaba en el 20% y terminamos arreglando la última paritaria en marzo del 2015 en un 30%. Quiere decir que alguna diferencia había, pero lo cierto es que se permitía esta negociación y les permitió a los trabajadores y a toda la sociedad incluir y la gente con los recursos adentro, más todas las políticas nacionales y populares que se tomaron para que la gente pudiera tener precisamente un recurso. Ahora, lamentablemente, no sabemos los números por los cuales vamos a discutir, porque con esta crítica infame que se tiró sobre la no credibilidad del INDEC, ahora, ¿quién? El señor Todesca, con nombre y apellido, todos lo debemos conocer últimamente, porque es el presidente del INDEC, hombre que sacaba desde el Congreso, no, desde una consultora particular, índices que eran infalibles. ¿Hace falta realmente esperar hasta octubre, noviembre o septiembre, cuando sea, tirar alguna cifra de lo que va a ser la inflación? Indudablemente que no lo van a hacer. Pero no lo van a hacer porque se discute paritaria y quieren esconder los números, nos están diciendo que precisamente por esa razón tenemos que discutir entre los niveles de 20 o 25% y tengamos mucho cuidado porque dependamos del trabajo. Los que quedan afuera, que se arregle otro, que vengan. Esta es la realidad de hoy, por eso tenemos que, pelear para discutir salarios que puedan superar largamente el 35%, porque es la realidad, es el impacto que vamos a tener sobre el salario y el achicamiento de la economía. Con una economía que ya la estamos viendo. En 12 años de gobierno se ha achicado sustancialmente la deuda externa. Los dos gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que se sepa, no han tomado un solo crédito. Sí, se emitía, generaba inflación. Pero ahora, los teóricos estos, cuestión que ya la vimos también, acuden inmediatamente a los fondos, al Fondo Monetario Internacional, a los grandes bancos. Los 4 o 5 bancos de primera línea en el mundo son los que salimos a pedir crédito, 9.000 o 10.000 millones de dólares que vienen a la Argentina para pagarle 9.000 a los fondos buitres. Entonces, se destinaron fenomenales recursos a los sectores más concentrados. Al agro solamente 90.000 millones de pesos. Y a los sectores del trabajo ni señal. Nos dicen que cuidemos el empleo, que tengamos mucho cuidado porque es lo que se viene ahora. Indudablemente que estamos ante una cuestión realmente muy peligrosa del impacto que va a tener la política neoliberal de este gobierno. Y no por hacer terrorismo, ni ser, agorero respecto a esto. ¿Por qué no va a ser distinto si esta realidad ya la vivimos? Y convengamos que todavía no tomaron las medidas que hubieran querido tomar porque ganaron por un 2%. Hubieran ganado por el 2%, no existimos más ninguno. ¿Qué cepo mediático? Nos cerraban todo. Esta es la realidad. Sí, en la misma dirección de lo que termina de decir Mario, nosotros estuvimos casi con un presupuesto de educación del PBI que no llegaba al 3%, era el 2,7%, allá a final de los 90. Estuvimos casi 3 años de carpa blanca para lograr lo que fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente y que después se hizo ley ese fondo y logramos en más de 10 años llevar el presupuesto al 6% del PBI. Lo que nosotros llegábamos más de 10 años para lograrlo, el sector que recién dice Mario lo logró en un día. La quita de las retenciones significó ese mismo monto. La verdad que esto, habla a las claras qué es lo importante.
Y cuando digo que es lo importante, a ver, la educación es un bien social que para cualquier pueblo que quiera ser libre es básico, es vital. Nosotros vemos de que al haber menos presupuesto de la educación, esto va a ir repercutiendo en la economía, digamos, no solo en el deterioro de la escuela pública, sino en el deterioro del pueblo en su conjunto. Así, porque acá lo que cobra un maestro no lo gasta, es decir, en Miami, en Europa, lo consume en el barrio. Y todo ese menor ingreso que vamos a ir teniendo, es decir, la economía doméstica, en lo que es el funcionamiento cotidiano de la economía de cada pueblo, de cada lugar, se va a ir notando. Ya, miren, este dato, no voy a decir la fuente para preservarla, pero es un dato que después hay varios periodistas lo pueden corroborar. A mí me alarmó porque el que me lo cuenta no lo cuenta como grave, sino como una cosa de trabajo lamentable. Dice, tengo que estar, me toca hacer cortes de luz por falta de pago, un empleado de PET, y dice, mira, veníamos haciendo 30, 35 cortes en lo que es Villa María, Villanueva. Dice, ayer hicimos 130 cortes. De los 130, 10 son comercios. De los 10, 6 sacamos el medidor. Y esto recién empieza. Entonces, esta precarización, digamos, laboral, esta cuestión, porque acá recién lo mencionábamos al pasar, yo lo voy a, digamos, profundizar así en un renglón. La paritaria permite, es decir, la paritaria, con un Estado, digamos, donde el Ministerio de Trabajo, a saber, digamos, el Estado toma parte a través del Ministerio de Trabajo, regula esa negociación, porque el poder que tiene, digamos, la fuerza que tiene el poder económico al frente del trabajador que solamente tiene el capital del trabajo, que no es poco, es básico, pero hay una desventaja. Si el Estado no regula eso, evidentemente que los trabajadores quedan en situación desigualitaria. Nosotros tenemos otro elemento, porque muchos querían que desaparecieran las paritarias, porque es donde se discute incremento salarial. Y muy picarescamente muchos se han encargado. Por eso también, digamos, me vienen así a borbotones las ideas. Por eso también el modelo sindical argentino, que es uno de los mejores modelos del mundo, el modelo sindical argentino, evidentemente tiene muchos enemigos. Muchos quisieran que no existieran los sindicatos. No porque seamos negros, porque generamos conflictos, porque cuando hay esa discusión entre los poderes, nosotros formamos parte de ese conflicto. Y evidentemente nos quieren cargar con la romana de que a la inflación la genera el aumento de sueldo. Esto, digamos, lo han intentado, y evidentemente cuando la gente le dice, miren, mientras menos sean los porcentajes de incremento salarial, los sindicatos son los responsables de eso. Los sindicatos, sea por añadidura, son los responsables de la inflación. ¿Y quién va a querer que haya inflación? Pero la inflación no es el mal mayor. El mal mayor que padecemos los trabajadores es el desempleo. Porque la inflación, digamos, cuando nosotros, evidentemente de que si hubiese una inflación mucho menor, sería bárbaro. Ahora, la inflación, digamos, si no se la paraleliza con un informe de crecimiento, y no es ningún indicador, podemos tener el 5%, el 8% de inflación, y la gente sin trabajo, una economía totalmente planchada. Bueno, es decir, los compañeros Mario, Elías, dice esta película, ya la hemos visto. Nosotros quizás entramos al cine y al ratito pusieron fin, pero la hemos vivido, hemos pasado, digamos, parte de esto. Digamos, no hemos visto a lo mejor el capítulo 1, pero hemos visto el 2, el 3, y van a venir momentos muy difíciles. Ahora comparto lo que dice Elías. Yo creo que acá no vamos a tener que pelearnos entre los trabajadores. Nosotros, cuando yo decía recién al principio,
los trabajadores hemos votado esto, digamos, mayoritariamente, y bueno, yo me tengo que olvidar de eso para tener una discusión adentro de mi sindicato, y lo vamos a tener que tener cada uno adentro de su sindicato, porque uno como condición de clase es eso. Entonces, va a ser un capítulo que va a haber que saldar y salir a pechugarnos todo el frente, porque acá tenemos que sumar gente, porque si conservamos lo mismo vamos a ir siendo el 48 o el 49. Entonces hay gente que sola va a sumarse a la vereda nuestra, porque no porque se lo digamos nosotros, porque la realidad le va a ir pegando en el pecho. Bueno, ese, digamos, es lo que vamos a tener que ir organizando, la vuelta de compañeros que hayan descubierto que lo que votaron era en contra de ellos mismos, y nosotros estar preparados para llevar la mejor política de resistencia. Y yo sinceramente comparto con lo que el otro día dijo Moreno, este es un paréntesis de las 2 décadas ganadas. Yo creo que si los trabajadores somos inteligentes, estrategas, nos damos las tácticas para llevar una estrategia clara, este gobierno no va a durar. Y cuando yo me digo que no va a durar, no va a ir más allá de este periodo, pero para eso tenemos que ser, digamos, inteligentes. La gente sola se va a dar cuenta y nosotros tenemos que abrir la puerta, porque es insostenible. La misma realidad, como decía recién, va a ser la máxima aliada nuestra, es decir, porque acá una cosa más visceral que racional, la soberbia, el autoritarismo, cosas que realmente y evidentemente ese blindaje mediático no solo es blindaje para que no se le entre, sino que también ha habido una gran propaganda, digamos, no es nomás la bebida imperial la que se consume por lo que la publicidad que invierte, sino que también este gobierno llega a través de una gran publicidad de sus mismos medios. Y también una naturalización de lo que es la forma de vida del trabajador. O sea, quien ha podido ver y entrar en contacto con distintos tipos de medios hegemónicos, hay ya de por sí también una determinada tendencia hacia una disminución de la calidad de vida del trabajador. O sea, nos acostumbremos a utilizar el ventilador, la carne es mala, el verano es una mala época para veranear, porque bueno, puede llegar a generar o derivar en cáncer de piel. O sea, son algunas de las formas que utilizan para manipular el lomo para los enfermos. Bueno, casualmente sobre esto, ya que está... Lo que decías vos, respecto, nos quieren hacer creer a quienes ya pasamos todo esto, es decir, ¿en qué va a terminar esto? Que señalaba Carlos, el impacto que va a tener en la masa trabajadora va a ser terrible. Y algunos nos comemos algunas teorías de estos muchachos que estudiaron en Harvard, en las mayores escuelas del mundo de economía, y nos vuelven a hacer creer de esta teoría del derrame. Todos lo recordamos, digamos, para pasear por caballo en tantas oportunidades. Ahora nos están diciendo que este impacto que va a tener precisamente estas políticas económicas que están implementando, que van a impactar fuertemente en el salario de los trabajadores, pero no tengamos ninguna duda que a partir de allí es donde la inflación la vamos a poner en caja. Y esto sería la nueva teoría del derrame. Una vez que los que tienen los monopolios y las grandes empresas en Argentina se vuelvan a ser los que más recaudaron, los que más se empoderaron de todo, indudablemente a partir de ahí, como son tan solidarios y tan benéficos, ese derrame va a caer sobre la mano de los trabajadores. Como agua de manantial. Carlos, tengo 3 chicos en edad escolar, primaria. ¿Cuánto me va a costar? Ahora, arrancar el mes que viene. Y el mes que viene, 3 chicos en edad primaria y una mochila armadita, no sale menos de 1.500 pesos. Claro, no me acuerdo del año pasado, 700, pero 700. Sí, no sale menos de eso. De acuerdo, quédate tranquilo. No sale menos de eso. Y lo que
acarrea, porque digamos no es solo la mochila, empieza, digamos, ahora se come un sándwich fresco, los chicos andan descalzos, estamos todos. Ahora el mes que viene, o en un par de semanas, la fotocopia, el transporte, el ir, el venir, el costo de la merienda, se ha cobrado el aguinaldo, ha sido un paliativo en donde la gente todavía, ha empezado a haber silencio en los pares, ha empezado a haber silencio. Nosotros los otros días denunciamos que, por ejemplo, había hasta 14.000 pesos de descuento de ganancia. Bueno, muchos votaron a esto, así como lo votaron a Schiaretti, muchos docentes para que le sacaran la postergación de los 6 meses de diferimiento de pago, también muchos votaron a este gobierno para que lo sacara de ganancia. Lejos de sacarlo, los incluyó. O sea, en ese sentido es bastante inclusor. Pero yo, recién Diego decía algo importante, tomo la palabra, cuando hablaste se naturalizó. Yo creo que un error gravísimo que hemos tenido, y ojalá podamos aprender de los errores para que los ciclos no se repitan por lo menos con la misma frecuencia, con la misma intensidad, es que nosotros, muchos trabajadores, pensaban que es natural cobrar el sueldo los días 5, que es natural cobrar el incentivo docente, que es natural ir y trabajar todos los días. O sea, que los derechos existen porque tienen que existir, y eso no son productos de la naturaleza, son productos de políticas que han direccionado hacia ese sentido. Porque, es decir, en los 90 no había un Estado de Derecho. Nosotros sí, evidentemente, sobrevivimos dentro de las escuelas, pero si hubo alguien que dejó que no se cayera la escuela pública, de Ushuaia a La Quiaca, fuimos los docentes, porque se hizo pomada todo el resto de, digamos, los hospitales. Esto pasó en todos lados. Bueno, y muchos que se han ingresado en la última etapa, no sé, a lo mejor esto de naturalizar, y esto no es, vuelvo a repetir, es un producto de políticas, y reivindicar lo que hizo, es decir, el gobierno pasado, por primera vez creo que un ministro de Trabajo está tantos años, yo creo que debe ser récord, el ministro Tomada, en un ministerio. Realmente yo lo he escuchado, tuve la posibilidad de compartir algunos espacios, y la verdad que era un orgullo como dirigente gremial poder conversar con un ministro de Trabajo casi par, más allá de que uno no se confunda el rol, pero imagínense este otro ministro de Trabajo asociado con estos ministros de Economía y con una política que, bueno, gobierna el poder económico. Sí, simplemente que en un ejercicio de memoria, recordar las épocas políticas similares a esta, allá en los años 90, en el ejercicio de la profesión de abogado laboralista que desempeñé durante toda mi vida, recordar los casos de trabajadores que llegaban a mi estudio solamente preocupados por ver, no importaba cuál era el sueldo, cuáles eran los derechos que se le habían vulnerado, lo único que quería conservar era su fuente de trabajo, absolutamente nada más que eso. Es decir, los trabajadores despedidos que llegaban en un estado realmente de angustia absoluta porque sabían que tenían que llegar a su casa y contarle a su mujer que habían sido despedidos de trabajo, que quedaban sin trabajo y que no tenían que llevarles de comer a sus hijos. Estas son historias que uno las ha vivido claramente y que evidentemente en estos últimos 12 años nos habíamos olvidado, hablando de naturalización, nos habíamos olvidado de este tipo de cuestiones. En estos años reclamar derechos que estaban dentro de los convenios colectivos de trabajo o de la normativa laboral, tales como incrementos salariales que correspondían o plantear que un
equitativo no debía ser planteado de esa manera, sino que debía ser integrado al salario, al haber salarial del trabajador. Reclamar este tipo de cosas que se constituían en cuestiones absolutamente normales, que conformaban la normalidad del derecho del trabajador. Me tocó en los años 90 casos como de trabajadores tutelados que decían: no me importa la tutela gremial, doctor, sálveme el puesto de trabajo, porque no tenían ningún empacho los empleadores en despedir trabajadores que tenían tutela gremial. Entonces, estas son cuestiones que realmente uno desearía no volverlas a vivir, pero que la experiencia nos permite entender que es muy probable que si no resistimos de una manera fuerte, de una manera unida, va a ser muy fácil que estas cosas nos vuelvan a ocurrir. Es decir, si recordamos simplemente que ni bien se inició este gobierno, se tuvo que dar una lucha fuerte en la legislatura para que termináramos con los tickets canasta. Ustedes se podrán acordar cuántos trabajadores cobraban gran parte de su salario en papelitos, como en las peores épocas de nuestro país, en las épocas de la explotación allá en los obrajes. Tenemos durante la vigencia de estos 12 años de gobierno, se terminó el trabajo rural de sol a sol, como venía planteado por estatutos que habían sido pergeñados allá en las épocas en que los empleadores, los patrones rurales manejaban los horarios y manejaban el tiempo y la vida de su empleado, de su trabajador, como a ellos mejor les parecía. Recordemos, no podemos dejar de recordar también que las trabajadoras de casa de familia tuvieron su estatuto y tuvieron su reconocimiento laboral como todos los trabajadores del país, y en una normativa, en una ley que se acerca, gracias a Dios todavía está vigente, que se acerca muchísimo a la ley de contrato de trabajo, reconociendo, reconociéndoles el derecho que tienen a ser una trabajadora normativamente protegida como todos los trabajadores del país. Entonces, esto evidentemente nos preocupa grandemente, nos produce una gran preocupación que sean cuestiones que vuelvan a ocurrir. Obviamente no nos podemos olvidar tampoco que esto tampoco comenzó de buenas a primeras. Es decir, acá si no nos acordamos que ya Paolo Rocca venía desde hacía bastante tiempo, el dueño de Techin, y Cristiano Rattazzi también, un italiano que no ha hecho más que inmiscuirse en las cuestiones políticas de nuestro país, por ser solamente partícipe de la propiedad de la Fiat. Venían planteando que los salarios de los trabajadores argentinos eran excesivos y que así los costos de los productos argentinos no daban para ser exportados. Esta es una realidad que tenemos que tener en cuenta, y en un gobierno al cual lo único que le interesa es beneficiar a las grandes empresas, a las grandes corporaciones económicas, evidentemente el interés era nada más que eso, es bajar el salario del trabajador argentino para hacer que los productos argentinos compitan en un mundo que ya no compra absolutamente nada. Amén de esto, en unos pocos días vamos a tener la visita del presidente de Francia, François Hollande, por Argentina, y no tengan la menor duda que viene a dar por tierra y a decapitar todos los avances que en materia científica y en materia de investigación aeronáutica se han logrado durante todo este tiempo. Ya tenemos el planteo de 600 despedidos en fábrica en Córdoba, de manera que evidentemente vienen por todo. De manera que esto también hace que tengamos que tener claro que el único modo de poder defendernos de todo esto es organizarnos y resistir. Lo que respecta al tópico de poder adquisitivo, he alcanzado unas copias porque muchas veces todavía seguimos escuchando gente que dice, bueno, pero si con el Cristina los precios también aumentaban. Sí, los precios aumentaban y los salarios también.
he acercado algunas fotocopias que si las pueden compartir, es de un recibo de sueldo de un compañero del año 2004, donde nuestro salario básico era de 490,16 y un recibo de sueldo del último mes, donde nuestro básico, con 2 categorías más, que en realidad gracias al gobernador Angelos y Mestre nuestra carrera está totalmente achatada, así que da lo mismo, es de 16.720. Para que también veamos esta otra parte de la historia, ¿no? Porque contar la historia del aumento de precios sirve para conquistar algunas voluntades, pero también contemos la historia del aumento de salario, y eso que nuestro sector, y en esto coincido con el razonamiento, pero diciendo en la conclusión del doctor, en cuanto a judicializar algunas cuestiones, como trabajadora judicial soy una convencida de que los derechos no se ganan en tribunales, los derechos se ganan en la calle, porque los jueces, así como usted está planteando, se abroquelan y comienzan a sentir estas presiones y a trasladarlas a sus fallos. Y lamentablemente, como el hilo se corta por lo más fino, somos los trabajadores los que siempre terminamos perjudicados. Y mi pesimismo no viene de ver fallos de otros, viene de ver cómo esos propios jueces nos tratan a los empleados judiciales. Cómo el Tribunal Superior viola permanentemente todos los derechos laborales que se le puede reconocer a cualquier trabajador, menos a los empleados judiciales. Nosotros no tenemos prohibido el convenio colectivo, nos instalan guardias mínimas cuando están previstas que sea por ley, ellos las ponen por acordada, tienen esos laudos que les llaman acordadas, que son los mismos que hacían los militares, que se juntaban entre 2 o 3 y sacaban esas directivas, así nos dirigen. No tenemos ley como tienen los empleados públicos, que es una ley que regula sus licencias, sus ausencias. Nosotros tenemos esas acordadas que ellos sacan a gusto y placer. Recién el año pasado hemos podido conseguir una mesa de negociación donde algunas cuestiones pasan por ahí, pero seguimos en un régimen totalmente dictatorial. Por eso mi pesimismo respecto a que las cuestiones laborales se resuelvan en un expediente es absoluto. No creo que ese sea el camino. Los derechos se conquistan y se conservan en la calle, no en tribunales. Bueno, muy bien, agradecemos. Creo que no tenemos que ser esa materia. Creo que por eso planteé cuando hablaba de la cuestión de judicializar la cuestión, estaba hablando de la ley de la justicia como uno de los órganos de la República, uno de los 3 poderes de la República, como último resguardo de los derechos de los ciudadanos. Esta es la realidad. Y en esto tengo que ser, y tal vez pecando de autorreferencial, en estos días hemos, gracias a la voluntad de la trabajadora y a una especie de encapuchamiento de este letrado, logramos conseguir que una trabajadora facturante de la Municipalidad de Villa María obtuviera un fallo favorable y que fuera indicada en una sentencia una indemnización equivalente a la de la Ley de Contrato de Trabajo. Todo esto lo conseguimos porque evidentemente se habían agotado todas las instancias de lucha, todas las instancias que se podían transitar, y no le quedaba más remedio que judicializar la cuestión a la compañera. Por eso es que un poco la cuestión esta no era ni siquiera autorreferencial, sino que lo que pretendía era transmitirle a los trabajadores públicos que, de última, no están inermes frente a la realidad en la medida en que podamos defender el concepto jurídico que los protege. Si podemos lograr eso, seguramente como última instancia podrán tener siempre esa defensa. La ciudad de Córdoba necesita entrar en un proceso de modernización muy importante, necesita invertir mucho más, y para eso hace falta realmente un ente que le permita contratar dinámicamente las cosas que sean necesarias, y espero que el gremio lo entienda. Espero que los gremios de la ciudad de Córdoba lo entiendan, que esto es un momento en el cual hay que poner el hombro.
Nosotros ya hemos planteado que para nosotros el margen de discusión está entre el 20 y 25, porque creemos que es ahí donde va a estar la inflación durante este año. ¿40% es razonable como cifra? No, me parece que no condice con la realidad. Tras el acuerdo por 6 meses para mantener salarios paritarios y puestos de trabajo de los petroleros, el tema recomposición salarial o paritarias libres encontró diferentes posturas en el gabinete. El ministro Triaca señaló que la discusión tendrá un margen de entre el 20 y el 25%. Mira, con piso, Peña sin techo, ¿cómo es la cosa? Yo creo que el mejor marcador para los trabajadores son las góndolas, porque ya lo venimos practicando en todas las paritarias que hemos transitado, más allá, como recién se nombraba, de que el INDEC por ahí no transmitía la realidad de lo que realmente eran los precios en el mercado. Nosotros creo que vamos a seguir por ese camino. Realmente la medición que vamos a hacer es de acuerdo al costo de vida, y el mayor indicador son las góndolas. Y creo que para estas paritarias venideras, creo que la modalidad más acertada sería arreglar cada 3 meses y ir viendo cómo se desarrolla la situación, pero desde ya que un 25% yo creo que es ajustar el salario. Yo creo que tenemos que estar arriba del 30% para poder aparejar la situación. ¿Y hay disponibilidad del gobierno, Mario, para sentarse a discutir cada 3 meses? No sé si hay disponibilidad o no. Por pronto, indudablemente que de acuerdo a la recomendación del ministro de Trabajo, del ministro de Economía, se van a plantar en un 20, 22, 25%. La realidad le hemos hablado ampliamente de cuáles son los índices que deberíamos entrar a discutir. Estamos diciendo de un 40%, lógicamente que va a ser una cuestión muy difícil, porque lógicamente la paritaria es entre partes y cada sector sabrá y tendrá en claro cuáles son los niveles de productividad, cuáles son hasta dónde puede tirar la cuerda, ¿no es cierto? Pero me parece que en general el disparador va a ser de aquellos que primero arreglen. Y siempre hay estrategias en los gobiernos para operar en este sentido, ¿no? Porque, digamos, el disparador es el primer gremio que arregla. A partir de la primera paritaria, ahí entran a empezar a caer el resto, ¿no es cierto? Salvo excepciones. Y acá sí tenemos que señalar algún condicionamiento que existe. Convengamos que hay muchísimos recursos que los sindicatos manejan, que tienen que ver con la obra social. Las obras sociales en nuestro país manejan más de 35.000 millones de pesos. Imagínense qué caja, ¿no? Y hoy está en manos del gobierno. Entonces yo creo que allí seguramente habrá negociadores con una visión de medio de apriete, para decirlo de alguna manera, para en una vez empezar a liberar fondos que tienen que ver con el destino de la obra social, más que todo con aquella demanda que a veces más tienen dificultades los diferentes gremios a través de sus obras sociales, que es el tema de discapacidad, medicación oncológica. Y estos recursos indudablemente tienen un manejo que hay que tener buena relación con el Estado para que puedan ser agilizados. Es posible que apelen algunas trampas de esta manera e ir apretando a ver hasta dónde da la cuestión. Pero bueno, será la convicción que tengamos cada uno de los sectores para realmente discutir sobre esta base de la realidad que hemos señalado. En Buenos Aires, las primeras negociaciones no dieron buenos resultados con los gremios docentes. ¿Qué va a pasar en Córdoba? ¿Tenemos clase? ¿Comenzamos clase? ¿No comenzamos clase? ¿Hacemos un buen acuerdo? ¿Hay buenas conversaciones? ¿Qué está pasando en nuestra provincia? Nosotros hemos anticipado que, digamos, vamos a estar resolviendo conjuntamente, pero yo veo un panorama sombrío, por lo menos para que empiece normalmente el ciclo lectivo. Han estado trascendiendo algunos porcentajes, hablándose del 25% para el primer semestre, ya casi con este mes incluido. Sería
yo creo que aún ese 25% sigue siendo insuficiente porque ya hay 10, un 12% absorbido. Entonces, si hoy nosotros tuvimos asamblea en diciembre y llevamos del Departamento General San Martín a la Asamblea Provincial ya un mandato que los docentes del departamento que pedíamos la recomposición salarial, no el aumento, la recomposición por parte del salario perdido. Lo hemos estado fundamentando y que hoy ese 25% tendría que contemplar ese 10 o ese 12% objetivamente perdido, licuado ya. En Buenos Aires se estaba hablando de un 40% anual. Yo más allá de decir el monto de ese porcentaje, yo haría hincapié en que casi que ningún sindicato podríamos estar cerrando anualmente, porque acá va a haber un ajuste, hay otra devaluación, sabemos que hay sectores que no están vendiendo porque el dólar no vale los 20 pesos que ellos quieren que valga. Entonces, esto no va a quedar así, el baile recién empieza. Entonces, cerrar, creo, más allá del porcentaje, algo anualizado, es ser muy riesgoso y es incierto. Eso por un lado. Y lo otro, que la verdad que a mí me preocupa porque, vuelvo al inicio, nosotros tenemos que convencer y resolver con estos docentes que mayoritariamente decimos yo quiero tanto y bueno, ¿qué propuesta tenemos? Y no sé, qué sé yo, asamblea. Y bueno, sabemos que tiene que haber una correlación estrecha entre lo que se pretende y lo que se está dispuesto a hacer, porque si no, pura cháchara, como dijo en aquel debate histórico. Entonces, yo veo difícil, digamos, que se pueda estar a la altura de las circunstancias. Nosotros vamos a ir por lo más, pero ir por lo más es, por un lado, sentarse con un gobierno conservador, porque este gobierno de Córdoba, aparte de ser de derecha, es un gobierno conservador. Y digo de derecha porque no quiero que quede suelto. Este gobernador que salió, que el gobernador que entra forma parte del mismo proyecto político. Este gobernador dijo dónde estaban las madres que no cuidaban a sus hijos. Este gobernador de la Sota, es un gobernador de derecha, aparte de neoliberal. En Córdoba sigue gobernando eso. Bueno, entonces, aparte de eso, tenemos que ir, digamos, con una base, con un ejército que tiene que estar convencido, digamos, y hay muchos que están diciendo, esto lo pasará a todo el mundo, bueno, tengamos paciencia, esperemos un poquito, hay que ver, demos tiempo. Bueno, nosotros vamos a ser muy orgánicos, vamos a ser democráticos, orgánicos y respetuosos. Ahora, el sindicato, digamos, como institución solo, más allá de tener las herramientas materiales y espirituales a disposición de todos los afiliados, tenemos que tener, digamos, la fuerza y el mandato que nos dé cada trabajador, porque cada sindicato es importante de acuerdo a lo que cada trabajador también lo es, y si no, digamos, nos quedamos pedaleando en el aire si decimos tener tal cosa sobre el escritorio y atrás no hay nadie. Entonces, bueno, pero la idea nuestra como dirigente hoy, en un aula, en una sala de maestros, es que tenemos que ir por más del 25% y que no podemos cerrar una cifra anual. Ese es el discurso hoy que tendríamos nosotros, que vamos a tener como sindicato. Si logramos el respaldo de nuestros compañeros para ir por eso, allá vamos. Y si no, vamos a equilibrar y vamos a ir con la fuerza que tengamos. Se especula de alguna manera el gobierno con este crédito de ser un gobierno nuevo, de ser un gobierno de mes y medio, este crédito que, como dice Carlos, muchos trabajadores lo otorgan todavía, dicen esperemos que pase, pero por otro lado te avanzan con medidas como las que hemos estado hablando acá. ¿Especula un poco con ese crédito para tirar abajo cualquier instancia de negociación paritaria? Sí, indudablemente.
porque este discurso lo decían, lo señalan los diferentes ministros, y llevamos 45 días, 50, 60 días, tenemos que esperar, tampoco pueden producirse las cosas milagrosamente y demás. Yo no tengo ninguna duda que esto es una mentira. ¿Quién han estado años en campaña tratando de ser gobierno, indudablemente sabían con qué se iban a encontrar? O sea que ahora están en el gobierno, tienen que gobernar. Ya se terminó el tiempo de andar echándole la culpa a los otros. Y volviendo al tema de la paritaria, es complejo, porque esto que decía Carlos es un sector que tiene una particularidad, los docentes, totalmente diferente a un sector tan disímil como son los comercios y servicios. Hoy tenemos grandes cadenas de supermercados que a lo mejor están en condiciones de pagar un salario incluso por encima de la escala, cuando hay un comercio en el norte donde no sé si puede sostener un empleado, con la particularidad de que, como ser referenciando a Villa María, nuestro sector de 5.500 trabajadores que tenemos, trabajadores en blanco que tiene comercio acá en Villa María, tenemos un promedio con 1.200 empresas, 1.300 empresas registradas, no más allá de 5 o 7 trabajadores por empresa, donde la discusión, el poder de fuego para decir, para pelear, para hacer una lucha, no es lo mismo que donde están todos agrupados, ¿no es cierto? Hay otros sectores que se facilita más, sectores como ser que manejan el tema del servicio concentrado, lo que tiene que ver con la distribución del dinero, estos camiones, la recolección de basura, paran y tiene un impacto mucho más fuerte a la hora del apriete, como vulgarmente se le llama. A nuestro sector se le complica porque indudablemente la relación trabajador-empleador es casi familiar. Cuando estoy hablando de empresas que tienen un promedio de 5 o 6 trabajadores, algunas tienen 1. Se hace muy difícil convivir todos los días para convencer a ese trabajador o trabajadora que acompañe a una lucha de resistencia y pelea para conseguir mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Pero de cualquier manera también se avisora que estas negociaciones, más allá de los porcentajes, tienen que ser achicadas ya no a un año vista, sino seguramente a los 6 meses. Bueno, nosotros tenemos un régimen especial, nosotros estamos vinculados a los aumentos, no al salario de la justicia federal. Los jueces sí están equiparados salarios y aumentos, nosotros solamente aumentos desde hace 2 años, y hoy el secretario general de Federales, don Piumato, está más macrista que el propio Macri. Si Macri dice un 25, Piumato va a decir un 10. Pero también tiene que ver con lo discursivo, porque mientras para el resto decía que es el momento de que los trabajadores no saquen ventaja, él le va una nota a la Corte solicitando un 15% de aumento para los primeros 3 meses. Entonces, también tenemos cuidado con esas referencias y con esas cuestiones, porque acá somos todos adultos y muchas veces tenemos que conocer a estos personajes para saber qué nos traen bajo la manga. Igualmente, creo que tenemos que saber que una devaluación como la que hemos tenido, y que es mucho más de lo que se lo plantea, ¿no? Porque no es un dólar a 14. En el Banco de Córdoba está 14.60 el dólar. O sea, 14 pesos a lo mejor lo podemos conseguir en el Banco Central, no sé en dónde. Pero acá en Villa María está 14.60. Así que el propio gobierno es quien está llevando el dólar más arriba. Y eso no es que nos levantemos un día y tenemos un dólar a 9.30 y al otro día a 15 pesos. Eso no es gratis. Esos son todos estos aumentos que vemos en la carnicería, que vemos en el súper. Tenemos que estar todos dentro del mismo contexto. No saquemos el foco de esta situación. No desvinculemos. No le echemos solamente la culpa a decir, bueno, no hay control. No. Es que realmente hubo una devaluación muy fuerte. Por eso el gobierno sabe que no puede a los formadores de precio meterles tanto digamos el control,
porque ellos mismos provocaron este descontrol. No puede ser que uno vaya a un supermercado, el mismo producto tiene un precio, va a otro, tiene otro precio. Es increíble. Digamos, cada uno está marcando como quiere, pero el gobierno sabe que ellos fueron los responsables de esta cuestión, ¿no? De que realmente no tengamos parámetros y que la carne, de pasar a tener un precio del kilo de 60 pesos, estemos pagando 130, 140, 170 pesos el kilo de carne. Y que estemos amenazando con importar carne y todas estas cuestiones, ¿no? Y hoy escuchaba a un periodista de Radio Mitre que decía, qué hermoso. En el caso de Gerardo Morales hay mucho de revanchismo, de un encono político que, bueno, viene de muchos años, porque yo estuve con Víctor de Llenaro hace unos 10 años, ya por un primer episodio donde Gerardo Morales intentó una denuncia contra Milagros, después a los 5 años tuvimos que volver, y bueno, y ahora esto que está sucediendo. Pero además creo que hay una decisión del gobierno que encabeza Morales de criminalizar la protesta social en Jujuy. Está tratando de quebrarle el espinazo a ese movimiento social y sabe que para hacerlo tiene que tratar de terminar con Milagros Salas. Y creo que están tratando de limitar la libertad de la discusión paritaria, poniendo un techo muy bajo, y en ese sentido creo que son coherentes con la idea general, de la orientación general del plan económico, que tiende a bajar la inflación a través de la metodología de la ortodoxia neoliberal, que consiste en enfriar la economía. Para enfriar la economía, la receta, la única que tienen, es bajar los salarios. Bueno, un poco es, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Sí? Bueno, hablaban del posicionamiento gremial, ¿no es cierto? Hemos tocado un poco en mi criterio todas las cuestiones inherentes a la discusión paritaria, a los niveles de discusión, a la negociación, y es cierto, desde el gobierno van a apostar precisamente a quebrar el espinazo al movimiento sindical argentino. Mientras más se atomice, mientras más se divida, mientras más diferencias tengamos entre los diferentes movimientos, aprovechan más las circunstancias para debilitarnos. Yo lo que quiero decir en este sentido, que me parece que el movimiento obrero en general tiene que ir hacia una unificación de criterios, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos 3 CGT lideradas por distintos referentes. Acá en la provincia de Córdoba nunca hemos podido unificar, siempre tuvimos grandes diferencias para unificar la CGT. Villa María realmente fue un ejemplo muy importante, a partir de la Secretaría General que ejercía Eduardo Velocio, posteriormente acá el compañero Garmendia, se ha logrado después de muchísimo tiempo integrar a más de 40 organizaciones gremiales, que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, hemos estado juntos para abordar cualquier situación que tenga que ver con los trabajadores y las trabajadoras, sea cual fuera el sector. Y eso aspiramos, por lo menos nosotros, aspiramos a que el movimiento sindical argentino vuelva a hegemonizarse en una CGT. Hay una CTA que también está dividida, tenemos 2 CTA que indudablemente tenemos que encontrarle algún punto de equilibrio para que el movimiento obrero organizado esté totalmente unificado, que es la única manera de pelear ante precisamente estos avances de estos gobiernos a ultranza neoliberales. Así que me gustaría y aspiraría a seguir trabajando para que el movimiento obrero sea en el futuro más cercano, unificado. Sí, bueno, yo quería volver a repetir lo que ya hemos transmitido, de que realmente en Villa María y región estamos hablando y dialogando, primero y principal, de que todos los gremios están dentro de la CGT, los que conforman la CGT, que es gratificante y está muy bueno poder compartir con las diferentes entidades. Pero también hemos tomado contacto con los compañeros de CTA,
de ATE, inclusive en la última manifestación que llevaron a cabo ellos por el reclamo de la inseguridad laboral que corría en peligro aquí en la fábrica militar de Villa María, fuimos convocados, fuimos invitados y participamos y apoyamos esa movilización. Así que eso está muy bueno. Queremos que nazca desde Villa María esa especie de unión, de organización, para poder estar a la altura de las circunstancias, de acuerdo a las situaciones que se puedan llegar a vivir, porque estamos viendo que el empobrecimiento es un atentado contra la economía, y también es violencia reprimir a las instituciones, es violencia. Pero bueno, vamos a estar al pie del cañón organizándonos y tratando de fortalecernos los unos a los otros, y si hay que salir a la calle, yo creo que tanto la CGT como ATE están dispuestos a salir a la calle, a pelear y a reclamar por los derechos de los trabajadores. Como dijo una mujer conocida por muchos de nosotros, no fue magia. La unidad de la CGT tiene que ver con un montón de actividades que realizamos permanentemente y que no solamente trascienden hacia adentro, como fue la formación sindical que impulsó Eduardo Velocio, sino también, que fuimos desarrollando durante ya 3 cursos, y que lamentablemente debemos decir que el último convenio de formación sindical está por ser revisado y posiblemente dado de baja por el actual ministro de Trabajo Triaca, con todo lo que eso conlleva. La actual persona encargada del programa de formación sindical no tiene terminado su secundario, con todo un plantel de profesionales a los cuales trata como si fuera Alibaba y los 40 ladrones, con todos los expedientes bajo llave y tratándolos como si fueran realmente la peor lacra, la grasa del Estado. Y este trabajo hacia adentro de la CGT también trasciende hacia afuera. Hemos desarrollado distintas actividades que tienen que ver con la comunidad, que vamos a seguir haciendo, las jornadas solidarias, llevando a los chicos a las piletas a los camping, que tenemos algunos gremios. Después también a través de las gestiones de Edgardo con los con Transbus y las empresas de colectivo también se ha logrado la gratuidad del pasaje en algunas ocasiones especiales, como por ejemplo el Día de la Madre. Así que este trabajo que hace la CGT hacia afuera y hacia adentro tiene que ver con lograr la unidad de los sindicatos, aún así, como decía Mario, no en paridad de pensamiento, pero sí en la unidad de acción, y siempre teniendo presente que lo primordial es la defensa de los intereses de los trabajadores, porque más allá más acá de que nos gusten los ojitos celestes del presidente, cuando te ajusta el bolsillo, te ajusta el bolsillo. Como dije al principio, antes de agradecerles por la iniciativa que están llevando adelante, agradecer a todos los presentes, que evidentemente sería mucho más cómodo para todos estar haciendo esta época del año otra cosa y no estar acá. De alguna manera eso demuestra que hay un interés, no solo una preocupación, hay un optimismo que tiene que ver con, no azaroso, sino con conciencia de clase, conciencia de trabajador, y que me parece que es el inicio de una resistencia que nos va a llevar, estoy seguro, a que los trabajadores podamos, como dijo un gran sindicalista desaparecido de Villa María, el gallego Requena, ojalá podamos ver y distinguir lo principal de lo secundario, y ocurriendo eso yo creo que vamos a estar juntos los trabajadores, aunque sea no solo unidos por el espanto, sino unidos por la convicción de que nadie va a defender nuestros intereses. Y cuando digo que nadie va a defender nuestros intereses, hablo de los trabajadores sindicalizados, los trabajadores no sindicalizados, porque acá hubo algo que viene el caso
mucha gente dijo en un café, dijo en un programa, dijo se ha jubilado gente que nunca había hecho aporte. No tiene nada que ver el no haber trabajado con no haber hecho aporte. Hay gente que ha trabajado toda una vida y por distintas razones las condiciones socioeconómicas le impidieron hacer sus aportes previsionales. Este Estado, gobernado por este gobierno de los últimos 12 años, garantizó que hoy mucha gente no esté tirada prácticamente en cualquier lugar y esté recibiendo esa jubilación digna, absolutamente digna. Bueno, yo creo que por eso vuelvo y digo, los trabajadores sindicalizados, los trabajadores no sindicalizados, como pueblo vamos a estar no solo resistiendo, sino también organizándonos. Y como esa, no tengo dudas de que, digamos, la verdadera, de una frase textual, pero no es, la dijo un general conocido que hizo mucho para el movimiento obrero y que dijo que la verdadera democracia es aquella que defiende los intereses de un pueblo, que es su único interés, que es el pueblo en sí mismo. Yo creo que vamos a poder estar unidos porque hay dos clases de gente: la gente trabajadora y las que viven de los que trabajan. Yo creo que vamos a ser lo suficientemente inteligentes, la clase trabajadora, para poder ver lo principal y estar juntos en los momentos claves donde se esté delineando el rumbo del país. Y cuando me refiero al rumbo de nuestro país, de nuestro pueblo, es que yo digo esto, no lo digo de memoria, lo digo absolutamente con conciencia y desde la razón. Tenemos un país, un pueblo maravilloso en recursos materiales, humanos, y que para los que están muy bien no hace falta que lo dejen de estar, para los que están mal pueden estar bien. Tenemos un país divino, hermoso, generoso y rico en esos recursos para que todo el mundo podamos estar incluidos, para que no haya un solo argentino sin que tenga un derecho básico, sin que se le cumpla. Pero eso no es el resultado de naturaleza, eso es el resultado de la convicción. Y es lamentable, doloroso, pero no vamos a bajar los brazos de que cuando tuvimos, por primera vez después de muchos años, un gobierno que interpretó las necesidades del pueblo, no lo pudimos reconocer. Y creo que eso a corto plazo lo vamos a pagar caro, pero soy optimista en que no va a pasar tanto tiempo en que juntos podamos, es decir, revertir esta situación muy mala que vamos a transitar a corto tiempo. Así que los felicito y démonos fuerza entre todos para estar juntos en momentos difíciles. Pero no perdamos la alegría, como dijo Caureche, porque un pueblo triste no puede ganar ninguna batalla. Realmente lo único que puedo reflexionar desde mi condición, reivindicándome como peronista y como kirchnerista, que es lo mismo, quiero recordar que la columna vertebral del movimiento peronista es el movimiento obrero organizado. De manera que aspiro a que en estas circunstancias este movimiento obrero, por el que muchos asumimos esta condición política, recupere la discusión política, que recupere la posibilidad de expresarse políticamente, como lo hacía con las 62 organizaciones en su tiempo, recuperen o al menos recuerden los programas de La Falda y de Huerta Grande, que fueron programas realmente revolucionarios y provenientes de nuestro movimiento obrero en la época de la resistencia ante el más cruel golpe de Estado que sufrió el país. Realmente en este aspecto
creo que las esperanzas, las expectativas del pueblo argentino están centradas esencialmente en este movimiento obrero recuperado. Naturalmente que esto significará también el pasar por arriba a los burócratas sindicales que se aprovecharon efectivamente, se aprovecharon de estas estructuras orgánicas creadas por el movimiento obrero para su beneficio personal y que eventualmente no hacen más que, y en este momento lo estamos viendo, jugar con las expectativas de los trabajadores, pero mezclando en favor del gobierno que en este momento tiene el poder. De manera que cuando escuchamos a Moyano que nos dice que hay que sincerar la situación, hablando de los salarios, realmente nos significa algo muy preocupante. De manera que, bueno, eventualmente deberemos prepararnos para una ardua y gran lucha, pero que particularmente será el movimiento obrero quien conducirá esta realidad. Muchas gracias, doctor. De cualquier forma, antes que concluyamos, me gustaría que en este panel no nos olvidemos de pedir por la libertad de Miguel Rosales, que realmente es una de las atrocidades jurídicas que estamos sufriendo en este país, realmente vergonzoso. Seguramente hay muchas preguntas que no hemos formulado o algunas cosas que tal vez los panelistas quisieran decir o que el público quisiera preguntar y que no hemos tenido en cuenta. ¿Qué te parece, Luz, si damos un poquito de luz a la sala? Si no, ¿sí? Oh, pero hay mucha gente. Oh, esto que dice, claro, un aplauso para todos nosotros y reforcemos entre nosotros porque es muy necesario todo esto.